El programa La Noche de NTN 24 conoció en su integridad la carta que la organización Reporteros Sin Fronteras le envió al presidente de Ecuador, Rafael Correa. En una primera parte, la comunicación critica la decisión judicial contra el diario El Universo, condenando a pagar 40 millones de dólares de indemnización por una columna de opinión, que el mandatario calificó como una incitación al odio. Reporteros Sin Fronteras dice que esa medida provocará que el medio de comunicación se autocensure. Señor presidente, Reporteros Sin Fronteras, organización internacional de defensa de la libertad de expresión, ha dado cuenta recientemente de las tensiones cada vez mayores que lo enfrentan a una parte de la prensa privada. Este conflicto se ha agravado aún más en el contexto de la demanda que usted interpuso contra el diario El Universo. Reporteros Sin Fronteras nunca negó la agresividad, incluso los excesos cometidos por algunos periodistas en las críticas de su persona. Los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no deben servir de ninguna manera para justificar la hostilidad sistemática contra una parte de la prensa que, aunque ya existía antes, se ha acentuado desde entonces. La indemnización que usted exige al diario El Universo constituye una verdadera incitación a la autocensura. Usted no puede esperar crear una nueva situación de pluralismo en su país y promover un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación, persistiendo en replicar de forma tan extrema e intransigente ante la menor crítica que recibe de la prensa. ¿Revolución o guerra mediática? Aún hay que elegir. A esta hora hacemos contacto con el señor Benoit Hervieux, responsable del despacho de las Américas de la sede internacional de Reporteros Sin Fronteras en París. Buenas noches y bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Juan Pablo, y saludos a la teleaudiencia. Señor Benoit Hervieux, ¿qué llevó a esta organización internacional, Reporteros Sin Fronteras, a emitir esta carta tan enfática dirigida al presidente de Ecuador, Rafael Correa? Bueno, primero tengo que precisar que no es exactamente la primera vez que lo hacemos, porque varias veces ya empleamos esta forma de comunicación, pero me parecía importante utilizar este formato de comunicación y de información también, para así interpelar directamente al mandatario sobre ahora una situación que depende también de opciones, de decisiones importantes de su parte. Y por eso sí, decidimos emitir también una carta para hacer un poco un balance de la situación general de la libertad de prensa y del conflicto ahora muy tenso entre un sector de la prensa privada y el mandatario. Y así tener más una perspectiva más general. Además de eso, es una carta que hace eco a nuestro seguimiento del debate sobre la ley de comunicación, debate que empezó en el 2010 y yo estaba en Ecuador en este momento, y además, después hubo una suspensión, muy controvertido, y ahora se reanuda teóricamente en la Asamblea Nacional Ecuatoriana el debate, pero en condiciones que ahora, a mí me parece, son en un ambiente que es mucho más difícil que un año atrás. El artículo está titulado ¿Revolución o guerra mediática? Es el título de la carta que usted le dirige al presidente Rafael Correa. ¿Es tan grave en cuestión de libertad de información lo que sucede en Ecuador? Lo que significa el título de esta carta es que hay una ambición dentro del gobierno de Rafael Correa, pero también que existe en gobiernos, digamos, progresistas de la región, de reformar, de reequilibrar el espectro mediático y sobre todo audiovisual. Eso es una cosa que se puede entender tomando en cuenta una fuerte concentración mediática y polarización inicialmente de la prensa en los países de América del Sur. Pero hay la manera de hacerlo, hay las condiciones para hacerlo. Entonces, una revolución mediática en el sentido de... ya empleamos esta palabra a propósito de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en Argentina, que a nuestro parecer es un modelo, es un buen modelo, y que apoyamos, y hacemos referencia a ella en la carta. Pero el problema es que reformar, eso necesita un debate, eso necesita una discusión, eso necesita condiciones también de libre ejercicio del derecho a informar. Y el problema es que no se puede buscar esa ambición y a la vez así liderar una guerra permanente contra los medios de comunicación, que tienen también una responsabilidad en esta situación, pero no es
así con respuestas extremas y réplicas, así también ofensivas, que se puede realmente iniciar un debate de fondo sobre la comunicación en una sociedad. Sí. ¿Cuál es el estado que enfrenta la prensa independiente en ese momento en Ecuador? ¿Cuál es la actual situación de los medios de comunicación privados? ¿Hay una guerra mediática con el gobierno ecuatoriano? Una parte de la prensa, sí, un sector más privado a través, sobre todo del diario El Comercio, el Comercio un poco, pero sobre todo El Universo. Además, un canal de televisión como Teleamazonas, que sí, y eso lo decimos, es que toman posiciones extremas. Cuando un columnista del Universo acusa a Rafael Correa de crímenes contra la humanidad en el contexto de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, bueno, es una acusación sumamente grave. Realmente sí es insultante. Sí, ¿qué pruebas tiene este señor para decir eso? Pero bueno, eso no justifica, al revés, una reacción que puede ser muy extrema de parte del mandatario o de su gobierno para también utilizar las cadenas, mensajes oficiales obligatorios, con una transmisión obligatoria en canales de televisión o emisoras también, para así lanzar ataques personales contra columnistas o periodistas que tienen un juicio desfavorable sobre la acción del gobierno. Es que una insulta no justifica este tipo de réplica y además una acusación contra toda la prensa de liderar un complot contra el gobierno ecuatoriano. Bueno, es que si no hay una voluntad del Estado así pacificar un poco la situación. Bueno, ¿para qué sirve el Estado? Sino también de garantizar una cierta paz civil y social y no entrar en una guerra mediática así. Otra parte de la carta que Reporteros Sin Fronteras le envió al presidente Rafael Correa tiene que ver con el manejo que le está dando a los medios de comunicación del Estado y a los de carácter público. También Reporteros Sin Fronteras critica las medidas que han ocasionado el cierre de medios a través de cancelación de licencias y el uso de la propaganda oficial. Señor presidente, el equilibrio pluralista entre los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que apoyamos exige garantías claras de desconcentración. ¿Qué sucederá con los 12 medios de comunicación, además de los 7 con estatus público, que fueron incautados últimamente por el Estado? ¿Qué autonomía se les concederá a fin de cuentas? El pluralismo se adaptaría mal a un oligopolio mediático de Estado establecido en lugar de un oligopolio privado y comercial. Más aún si un medio de comunicación público o bajo tutela económica del gobierno se confunde con un medio de comunicación del Estado sin que exista un distanciamiento del discurso oficial. Este tipo de dependencia no es preferible a los conflictos de interés. La atribución o la confiscación discrecional de las frecuencias por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones Conatel no es aceptable. La justa repartición del espacio audiovisual reclama una reforma a profundidad. Finalmente, el debate que deseamos, al igual que usted, no será posible si perdura un clima de enfrentamiento o de odio en el que los mensajes oficiales ofensivos responden cada vez a editoriales desfavorables. Sus servicios de comunicación no ganan nada imitando a sus peores detractores. Aún menos, sirve el considerar que sus declaraciones vuelven a toda la prensa responsable de un complot o de un intento de derrocamiento de su persona como presidente de la República elegido y legítimo. El desvío y el uso abusivo de spots en forma de ataques personales no corresponden a un objetivo de comunicación. Es importante que esto se reglamente lo más rápido posible.